Monólogo de Éric Tolón. Quien declara "yo he realizado el sí mismo" permanece en la ignorancia. Querríamos comentar esta afirmación. Quien declara "yo he realizado el sí mismo" permanece en la ignorancia. Si comparamos el método del budismo y el método del Vedanta Advaita, constatamos que el budismo se caracteriza por un método negativo. La existencia del yo, del ego, es negado. La desaparición total del ego es el despertar, es la realización. Lo que es la realidad, una vez que la ilusión del ego se ha disipado, no es descrito. El nirvana es más allá de toda definición o descripción. La vacuidad conceptual es la única verdad. En el Vedanta Advaita se recurre a un proceso de desidentificación que nos conduce a comprender que nuestra identidad verdadera, nuestro sí mismo, no es ni el cuerpo, ni la energía vital, ni la mente, ni el intelecto, que son objetos de percepción. Pero al lado de este proceso de desidentificación, hay una fuerte afirmación de nuestra identidad trascendente, de nuestro sí mismo. Yo no soy el ser humano, yo soy la pura consciencia del sí mismo. Esta es la primera afirmación. Aunque los métodos utilizados no sean exactamente idénticos, el Vedanta Advaita contiene una negación del ego comparable a la del budismo, pero a esta se añade una afirmación de nuestro sí mismo. No poseemos la dosis de estupidez que sería necesaria para afirmar que el método del Vedanta Advaita es superior a la del budismo. Todas las vías auténticas convergen. Existe una gran fuerza en las afirmaciones del Vedanta Advaita que nos identifican a la realidad suprema. Pero igualmente existe un gran peligro. Este peligro es el de la recuperación egótica. En lugar de comprender que no tiene ninguna existencia real, el ego puede identificarse al sí mismo. Desde ese momento, en lugar de la desaparición de este error, que constituye el ego, seremos testigos de la hinchazón del ego, en el que se adornará absurdamente con los atributos de la trascendencia. Nuestro objetivo es proponer un antídoto que impedirá este tipo de desviación espiritual. Para aplicar este antídoto, comencemos por comprender que la desidentificación con el cuerpo, la mente y el intelecto, igual que la identificación con la trascendencia, no son más que medios preliminares. Quien quiera ir más allá de los preliminares debe de abandonarlos para llegar a la realización del sí mismo. La realización del sí mismo solo puede ser una constatación, ya que somos el sí mismo desde siempre y por siempre, y que no puede ser obtenido ni ser perdido. Si se hace esta constatación, la afirmación "yo he realizado el sí mismo" se vuelve totalmente inadecuada. No solo es inadecuada, sino que igualmente prueba de hecho que la ignorancia no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque nadie puede afirmar "yo he realizado el sí mismo". El ser humano no puede afirmar "yo he realizado el sí mismo", pues ningún aspecto de lo que es puede abandonar el flujo de los fenómenos a los que pertenece para milagrosamente saltar dentro de la trascendencia del sí mismo. El intelecto humano
puede comprender la existencia del sí, pero no puede volverse el sí. La afirmación yo he realizado el sí, por tanto, es gravemente errónea al nivel del ser humano. Ella indica el hecho de que el ser humano se atribuye las cualidades del sí mismo. Repitámoslo, ningún aspecto, ningún yo humano puede realizar el sí mismo. Si por lo tanto el ser humano no puede realizar el sí mismo, la afirmación yo he realizado el sí mismo es válida para el sí. El sí mismo no puede decir yo he realizado el sí mismo o bien yo me he realizado yo mismo, pues el sí mismo no tiene mente o intelecto. Además, él es eterno e inmutable. Nunca ha estado no realizado. De ninguna manera puede volverse realizado. La afirmación yo he realizado el sí mismo igualmente es una prueba de mantener la ignorancia, pues ella atribuye al sí mismo una actividad, una obtención. Pero el sí mismo está más allá de la ignorancia y del conocimiento. Decir yo he realizado el sí mismo se sitúa pues en la ignorancia. Jamás obtenido, jamás perdido, tal es la naturaleza del sí mismo. La constatación de esta evidencia no es compatible con la afirmación de haber realizado el sí mismo. El intelecto puede constatar la realidad del sí mismo, pero ningún yo puede atribuirse la obtención del sí. La idea y la declaración yo he realizado el sí mismo pertenece al reino de la ignorancia. Que el lector no busque disimular. Reconocer su ignorancia es abrir la puerta a una posibilidad de conocimiento. Afirmar que una forma de ignorancia constituye el conocimiento cierra herméticamente toda posibilidad de salir de ella. Esto es lo que se puede observar. Primera posibilidad, hay ignorancia. Segunda posibilidad, hay conocimiento. Tercera posibilidad, hay constataciones de la presencia de una evidencia que se sitúa más allá del conocimiento y de la ignorancia. Cuando el intelecto comprende que el ego nunca ha existido y que desde siempre eres el sí mismo, ¿quién percibe esa comprensión? Eso que percibe silenciosamente esta comprensión es el verdadero sí mismo. Tu sí, tu presencia que percibe, está más allá de esta comprensión que constituye el conocimiento. Pues el conocimiento metafísico, igual que la ignorancia, solo son fenómenos intelectuales. Tú eres eso que percibe, inmutable, nunca obtenido, nunca perdido, totalmente indefinible. De una vez por todas, deja de atarte con la cuerda del conocimiento. Nadie puede realizar el sí mismo, pues el que se corta la cabeza desaparece con la cabeza que él corta. El que corta la cabeza es el ego. La cabeza que es cortada es la del ego. Si te imaginas que después de haber cortado la cabeza, el ego se levanta y declara: Victoria, he realizado el sí mismo, tienes un problema. Pero como no somos médicos, tu problema no nos concierne.